gobierno del Gabriel, lo presidente de la interrumpo Espriella. ahí para que veamos la imagen que en este momento toma lugar, Juan Roberto, y es Gianni Infantino, Sí. en la cabeza muy polémica de la FIFA, haciendo su ingreso allí al USC. Sí, la entrada de Infantino, pues primero repito, es otro hecho inédito, un presidente de la FIFA en una posesión presidencial en Colombia, un hombre que, pues por supuesto fue protagonista en el pasado mundial y hace algunos días fue protagonista de una polémica gigante por su propuesta de privatizar los próximos mundiales. Ese acto, Gabriel, Pedro y María Camila, que va a estar lleno de personajes que nunca habían estado en una posesión, de un lenguaje diferente y de una serie de personalidades que muestran el talante y hacia dónde va a guiarse el nuevo gobierno, el de este hombre que nunca ha ocupado, hablo del presidente de la Espriella, un cargo público. Ha sido abogado litigante, un hombre muy mediático en el ejercicio de su cargo y que de ahí saltó al primer cargo de la nación, a ser la cabeza del poder ejecutivo en nuestro país. Usted mencionábamos, Gabriel y Pedro, lo que viene para las relaciones internacionales, con estos cambios que ya ha anunciado, este giro muy radical que ha anunciado el nuevo gobierno. Juan Roberto, el presidente de la Espriella ha sido muy claro en darle un giro a eso muy diferente a lo que venía trabajando, en mi opinión, muy ideologizada, las relaciones internacionales del presidente Gustavo Petro. En ese pragmatismo entendemos que van a tener buena relación con los vecinos y también con Estados Unidos y mucho con Europa y con Asia. Yo tengo entendido que hay un despliegue muy importante por parte del canciller Bula en materia de relaciones y también de comercio exterior. Entonces, ahí usted va a ver esa mancorna, relaciones internacionales y comercio exterior, tratando de ampliar y mejorar relaciones por decisión del presidente de la Espriella. Y súmele otro giro radical, Juan Roberto, que es la apertura de la embajada en Jerusalén para la representación de Israel. Estamos viendo ahí ingreso, representación de la Iglesia Católica, pero también al ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Y veíamos también a gente del equipo más cercano del expresidente Iván Duque, a su hermano Andrés Duque y su asesor Felipe Coral. Entonces ya significa que el exmandatario podría también estar a punto de hacer su ingreso. Ahí estamos viendo a John Milton Rodríguez. Sí, claro. Otro congresista, el prelado de la Iglesia Católica que venían anteriormente, es el presidente de la Conferencia Episcopal del Ecuador, que tiene un significado su presencia porque es el enviado del Papa León XIV a la posesión del presidente de la Espriella. Lo designaron para esta misión diplomática, se reunió incluso con el presidente de la Espriella, con el vicepresidente Restrepo, y ahí habló sobre la relación de la Iglesia y del Estado. Una relación, repito, que va a tener varias particularidades. Un presidente muy devoto, y también un presidente que es muy cercano no solamente a la Iglesia Católica, sino a otras iglesias en nuestro país. El cristianismo, uno de sus ministros, de hecho, es pastor, el ministro de Vivienda. Sigamos hablando de las relaciones. Porque incluye ahí a Vivian Morales, la ministra de Educación. Sí, señor. También profesa esa espiritualidad. Brasil y Jerusalén, ustedes en la mesa de análisis lo acabaron de anunciar y justamente de hablar, y justamente son dos reuniones que anunciaron hoy, se van a producir en los próximos días. Decía el vicepresidente Restrepo que se viajará próximamente a Brasil. El tema de la Amazonía será eje central de esa visita al país vecino, y Jerusalén. También se anunció que el canciller Omar Bula viajará para el restablecimiento, y María Camila lo anotaba, la reapertura de la embajada no será en Tel Aviv, será en Jerusalén, el mismo lugar donde donde tuvo Donald Trump la embajada en su primer gobierno. Muy bien, 3 de la tarde, 32 minutos. En materia de tiempos estamos un poco retrasados. Sí, señor. Porque la ceremonia, María Camila, estaba prevista para iniciar a las 3 de la tarde. Antecitos de las 3 lo que arrancó fue la sesión del Congreso con el llamado a lista para verificar el quórum de representantes y de senadores. Pero se había dicho que la ceremonia arrancaba puntualmente a las 3 de la tarde.
María Camila. Las 3 de la tarde, Juan Roberto y Alejandra, es el horario establecido, pero digamos que una media hora de más, Pedro y Gabriel todavía está dentro de ese tiempo. Recordemos que incluso la posesión del expresidente Iván Duque por temas de tiempos de mal clima arrancó también un poco tarde. Pero además porque no comienza a las 3 el acto de posesión, sino que se tiene que llamar a quórum, es decir, hay unos actos preparatorios antes de la puesta de la banda presidencial. Por eso la citación es desde las 12 y ya hay que resaltarlo ahí también, los más cumplidos en esta ocasión fueron los congresistas. Estamos viendo, Pedro, el ingreso final de los invitados especiales. Eso toma un tiempo, pero pues yo sí tengo que decir que el presidente Petro nos tenía acostumbrados a hacer demasiado tiempo para sus eventos. Ojalá yo veo que va a comenzar con una demora, pero no las demoras que tuvimos durante 4 años con el presidente Gustavo Petro. Incluso recuerde, Pedro, que en la posesión del presidente Petro hubo una demora de más de una hora porque mandó a traer la espada de Bolívar, sí, y hasta que no llegó la espada de Bolívar tuvo a todas las comitivas en la Plaza de Bolívar. María Camila, déjeme decirle algo, en el gabinete no hay gente del Valle del Cauca. Tengo entendido, si usted mira, no hay del Valle. Vamos a ver si aquí de pronto nos anuncia algo de algunas personas que lo van a acompañar, porque el presidente de la Espriella cada vez que va a una región anuncia a un miembro de un gabinete de esa región. Esperemos que el Valle del Cauca no se quede por fuera del gabinete. Pero además, Pedro, uno habla siempre de gabinetes, son los 18 ministros, pero, sí, hay direcciones, hay altísimos funcionarios. Hay embajadas. Claro. Y pues súmenle ahí, Juan Roberto y Alejandra, que pues escogió al Valle como la región que hoy tiene los ojos del país y, por qué no, de algunos lugares del mundo para hacer la sede de la posesión. Estamos viendo ahí en pantalla algunos de los congresistas que no se han levantado a estirar las piernas por cuenta de la espera. Ahí está los congresistas del MIR, algunos del Centro Democrático, y vemos como hay mucho saludo. Ahí puntualmente vemos a Sergio Díaz Granados de la CAF, los invitados especiales que están ubicados en la parte superior del teatro, saludándose y esperando al presidente de la Espriella. Efraín Cepeda en pantalla. Sí, ahí vemos a Efraín Cepeda, quien acaba de terminar su periodo como presidente del Congreso de la República, un presidente que tuvo que enfrentar una muy dura polémica, una cadena de polémicas enorme con el presidente saliente Gustavo Petro. Él fue cabeza del legislativo en el anterior periodo y ahí, repito, tuvo que hacer frente a una serie de confrontaciones muy grandes, de responder de muchas maneras como cabeza de ese poder legislativo a lo que decía el presidente saliente Gustavo Petro. Mencionaban ustedes que no hay bayunos en el gabinete, Pedro y Gabriel, y me quedo con la reflexión de María Camila, pero el que se haga la posesión presidencial aquí en Cali, en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país, es un espaldarazo enorme para una región particularmente golpeada por la violencia, que recordemos es uno de los grandes flagelos, si no el que más se ha comprometido el que se va a posesionar como presidente en erradicar durante su gobierno. El alcalde y la gobernadora lo reconocieron justamente así, dijeron que era un espaldarazo, una vitrina inmensa para esta región que en el último cuatrenio, Juan Roberto, ha enfrentado 620 ataques terroristas, grandes, medianos, pequeñitos, de todas las dimensiones, pero que ha recibido un batacazo tremendo por parte de la ilegalidad en cuanto a todos los aspectos se puede referir. Se mostraban especialmente emocionados por un incremento de pie de fuerza, por una lucha contra los corredores del narcotráfico que generan tanta violencia en diferentes lugares de este departamento. Y sabe Alejandra, María Camila, Gabriel y Pedro y televidentes, ¿qué era lo que más pedían? Incluso más que plata para obras, voluntad política para sacar adelante al departamento con pie de fuerza. Obviamente necesitan recursos para enfrentar a la criminalidad, pero dicen, mire, con que le den la orden a la fuerza pública para que enfrente a estos grupos criminales, para nosotros la cosa y el panorama va a cambiar radicalmente. Hablábamos del gabinete, 3:37 minutos, y bien vale la pena seguir hablando de los retos, así como el de seguridad, como el del narcotráfico, como el del déficit fiscal. Va a ser muy importante uno que es fundamental y tal vez fue uno de los nombramientos más esperados, fue de los últimos. La hoy ministra designada de Salud, Ana María Vesga, María Camila, con Gabriel y Pedro, analizar otro de los grandes retos, será sacar de la fosa el sistema de salud en nuestro país.
El otro gran dolor de los colombianos es el sistema de salud que después, Pedro, de la intervención de 7 EPS en este gobierno saliente y un patrimonio negativo de más de 18 billones de pesos, pues es uno de los más grandes retos. Pues mire, María Camila, ahí el presidente, yo imagino, puede emitir unos decretos para que pueda comenzar a prestarse, por ejemplo, un servicio eficiente en materia de medicamentos. Para eso, digamos, él lo puede hacer, ahí puede crearse, con el conocimiento de la doctora Vesga, la nueva ministra, pues unos espacios para volver nuevamente a tener los medicamentos a tiempo. Pero para resolver el problema de fondo, María Camila, necesita recursos, necesita mucha plata y ahí hay que estar pendientes, repito, de lo que dijo el doctor Miguel Gómez, ministro de Hacienda, lo que van a plantear en materia fiscal y también de reformas tributarias para recoger recursos y resolver ese problema, María Camila. Casi que una inyección líquida y directa al sistema de salud, Gabriel. Pero ya lo anunció la ministra designada, que van a tener un plan de choque donde esperan invertir 10 billones de pesos. 10 billones de pesos que van a ser utilizados para atender esos casos más graves, esas personas que necesitan de una atención médica urgente, pero la ministra también ha dado otra información que muestra el quiebre frente a las políticas del gobierno pasado, y es que han puesto en el congelador la idea de las liquidaciones mientras no entran a ver cómo está la realidad del sistema, cómo está la realidad de la nueva EPS y mientras ejecutan ese plan de choque para contener una crisis de la salud que se le salió de las manos al gobierno. Incluso Juan Roberto y Alejandra, decía la ministra entrante Vesga, que planean quitarle usuarios a nueva EPS para estabilizarla. Le doy un dato sobre lo que está haciendo este acto de posesión, sobre la relación con los gremios, que no fue muy buena o en los mejores términos en el gobierno saliente. Veíamos ya ahí a la cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, y también a Jonathan Malagón, la cabeza del gremio que agrupa la banca Sobancaria. Sí, las cámaras de la producción multidestino, la transmisión oficial, pues se demuestra por enésima vez al presidente de la FIFA.